La doncella de la espada ama en secreto al Goblin Slayer. Esto no es una noticia que sorprenda a nadie. Las evidencias se encuentran por doquier, sus gestos, sus reacciones, pero algo curioso que existe en la novela es que esta especifica con plenitud todas y cada una de las emociones que ella siente en el transcurso del viaje. Cuando se acerca a él, cuando está con él, cuando interactúa, cuando habla, cuando escucha su voz, o los gestos que él tiene ante las reacciones de su entorno. Estos actos generan emociones diferentes dentro de su corazón, como por ejemplo, vámonos situando la noche en donde los goblins atacaron. Ella no podía dormir. Se levantó y trató de acercarse hacia la dirección de donde estaba su amado caballero, pero no fue capaz de sentarse muy cerca de él. Decía que su corazón de por sí ya estaba latiendo durísimo mientras se acercaba, y cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para entablar una conversación, ella no fue capaz de sentarse completamente a su lado, tocando su cuerpo, sino que tuvo que mantener una distancia porque simplemente estos sentimientos desbordados no le permitían dar un paso más. La novela también cuenta que cuando la sacerdotisa se levantó para beber agua justo antes del ataque, la arzobispo se sintió un poco incómoda. Sentía que este momento tan especial que tenía junto a su Goblin Slayer, junto a su caballero, había sido arruinado. Pensaba que tenía tantas cosas que decirle en ese último año que había pasado, tantas simulaciones de conversaciones que se había hecho en su cabeza, tantos temas que quería expresarle, desaparecieron en un momento a otro por los nervios y por la intrusión de esta pequeña jovencita. Bien comenta que en el momento cuando el Goblin Slayer se estaba despidiendo de la granjera, diciéndole que iba a salir porque tenía una misión de escolta que cumplir, ella sintió celos. Sabía que no debía tener este tipo de emociones, en especial para tener en cuenta el cargo que estaba desempeñando como guardiana del mundo. Pero aún así, comprendía perfectamente que aún era una mujer, y esos sentimientos que debieron haber muerto hace mucho tiempo volvían desde las cenizas a nacer. Y finalmente, otro momento bastante, por así decirlo, llamativo que sintió esta arzobispo fue cuando finalmente llegaron a la capital. Entre las conversaciones del grupo de aventureros, fue exactamente el enano quien le dijo que dentro de esta ciudad uno de los mejores productos que más se vendía era el queso. Comentaban que el queso de la capital era de primera calidad, y este dato llamó bastante la atención del Goblin Slayer. Sobreexaltó sus expresiones y le dijo: espera, ¿es en serio? ¿Pero cómo puede ser posible? De una manera incrédula. Después de todo, él trabajaba en una granja donde producían un queso exquisito y no podía creer que hubiera uno mejor. Esta emoción tan desbordante, como si fuera la de un niño, le causó bastante, por así decirlo, intriga a la sacerdotisa, pero al mismo tiempo un poco de envidia, porque sus amigos, las personas que lo rodeaban, eran capaces de generar estas reacciones en la persona que él amaba. Entonces se preguntaba si ella también podría llegar a hacer lo mismo de alguna manera, pero no sabía exactamente cómo. Amigos, por favor, sean bienvenidos a este video. El nombre de este exaltado servidor es el del viejo y deidoso Miguel, y para esta oportunidad les trae datos curiosos, escenas eliminadas y diálogos omitidos del capítulo número no me acuerdo de Goblin Slayer. Luego lo pondré en el título, así que si te interesa, por favor acompáñame. Prometo no tomar mucho de tu tiempo. Hablaremos de cosas que existen en la novela, que aún viven, pero que desafortunadamente dentro del anime fueron olvidadas o no se comentaron. Así que si te interesa, trae un banano, una mandarina, una manzana, siéntate en tu silla o en tu cama o en donde quieras, porque empezaremos estas comparativas, como ya me conoces, con número 1. Al principio del capítulo encontramos un fragmento del pasado, uno en donde la doncella de la espada se encontraba junto al viejo grupo de héroes enfrentando a demonios de alto nivel. Resulta que estos demonios, al igual que los goblins, tenían ideas, tenían pensamientos y mentes. En el momento, cuando los aventureros utilizaron el conjuro de silencio para callarlos, para que estos no pudieran conjurar ni invocar más conjuros, los demonios se rieron en sus caras, en sus rostros, porque
Dentro de su mente, dentro de su ideología, ellos creían que la mayoría de los aventureros eran estúpidos y un simple recito, un simple sello de aventureros normales no serían capaces de ni siquiera perturbar en lo más mínimo la conjuración de su magia. Pero lo que estos demonios no sabían era que los humanos a que estaban enfrentando no eran normales, eran héroes. Entonces, el conjuro de silencio que habían invocado fue tan poderoso que estos no fueron capaces de recitarlo y no se dieron cuenta de lo que había pasado sino hasta que trataron de hablar. Las ideas que estaban tratando de decirse los unos a los otros era lo que iban a hacer con los cadáveres de estos sujetos. Seguramente el hechizo que iban a lanzar, ventisca de hielo, mataría a todos los hombres, o más bien mataría a todas las mujeres y dejaría a los hombres muy agonizantes. Pero no habría ningún inconveniente. Tomarían los cadáveres de las mujeres y los devorarían en un gran festín, y los hombres, mientras agonizaban, los torturarían hasta que finalmente murieran de dolor. Ese era su plan. Pero antes de comunicárselo al otro se dieron cuenta que no podían pronunciar ninguna palabra, y ahí es cuando ocurrió la masacre final. Número 2. Dentro del recuerdo vemos que uno de los demonios, cuando había perdido sus dos brazos por los cortes del líder del grupo, del héroe, trató de llamar a sus aliados. Era muy complicado porque su voz no salía. Y el sacerdote insecto, considerado como uno de los errores de este mundo, dijo: ¿qué deberíamos hacer? ¿Los esperamos para masacrar a todos los demonios de una vez o lo acribillamos a este en un momento inmediato? Resulta que no debían o no podían darse el lujo de permitir que más demonios mayores llegaran a esta situación, principalmente porque todos ya se encontraban con las manos llenas. No podrían atender a más monstruos de los que estaban ahora mismo en el campo de batalla. Entonces, aventurero precavido vale por dos, prefirieron asesinarlo en este instante para después no tener que lidiar con una situación la cual no podrían superar. Preferían matarlos a todos en grupos pequeños que una gran batalla gigantesca en donde no habrían posibilidades de victoria. Número 3. Esa magia que lanzaron, eso que desintegró al demonio mayor, es una magia prohibida, un tabú, un fuego infernal que calcina todo a su paso de manera indiscriminada. La iglesia prohíbe su aplicación por parte de los sacerdotes y también de los magos, porque las consecuencias para el medio ambiente y para las personas, para las almas que son atrapadas en este calcinador fuego de purificación, son muy graves y crueles para que un humano las pueda desatar. Pero aún así, estos sujetos parecía que no tenían escrúpulos y no les importaba utilizar magias prohibidas con tal de eliminar a sus enemigos. Y otra cosa que me gustaría comentar es que la doncella siempre ha tenido miedo, sin importar cuál tipo de batalla es la que esté afrontando, pero tiene mucho más miedo de los goblins. Cuando ella confronta a demonios superiores, sus piernas tiemblan, sus manos empiezan a agarrar con más fuerza su bastón, pero eso no hace que su voluntad tambalee. Ella los enfrenta con gran espíritu y gallardía. Pero cuando tiene que confrontar a estas eminencias, a estos pequeños diablos, toda esa valentía que existe en su corazón desaparece y finalmente cede ante el miedo y se acurruca como una niña pequeña en busca de auxilio. Número 4. ¿Por qué confundieron a los hombres pez con goblins del mar? Cuenta la historia, según los pescadores, que la disminución de peces y de la pesca se había visto muy entorpecida, bastante, muchísimo. Y se preguntaron por qué razón esto pasaba. Encontraban que de vez en cuando se veían criaturas raras en el mar y los confundieron con goblins marinos porque no sabían exactamente qué es lo que eran, pero se parecían a un goblin. Entonces la misión decía: cacen a los goblins que están afectando nuestra pesca. Los sujetos llegaron y se dieron cuenta que no lo eran. Y es más, los hombres pez ya estaban hartos de esta discriminación y estaban pensando seriamente en atacar a este grupo de aventureros que había venido a supuestamente cazarlos, de no ser por la sacerdotisa, quien de manera elocuente les dijo que podían ayudarlos. Al ver esta formalidad, los hombres peces dijeron: bueno, está bien, solo porque tú eres una persona muy sensata, vamos a hablarte acerca de lo que ha pasado.
Por cierto, las serpientes marinas son uno de los siervos del caos, o como lo describe la novela, criaturas que no rezan a los dioses. Ellas por lo generalmente viven en alta mar y se encargan de destruir todos los botes con los cuales se crucen. Por eso le parecía muy raro que un monstruo que debería habitar en medio del océano, alejado de toda civilización, esté tan cerca de la costa. Seguramente esto fue plaña o maña de alguno de los monstruos rezagados. Número 5. Esta escena sí pasó en la novela, pero si el anime no da ninguna explicación o contexto, quedan como acciones que no tienen significado. La elfa corta un pedazo de su flecha con sus dientes y después la lanza al aire. ¿Exactamente qué es lo que buscaba? Estos se llaman flechas silbadoras, y el plan del Goblin Slayer era utilizar a una de estas para que la serpiente marina se enfoque en ese sonido y después salga en el punto donde la flecha cae. Una vez sabiendo desde dónde va a atacar, podrían empezar el plan de contingencia que habían preparado. Aunque sinceramente esto no le agradó para nada a la elfa, porque dañar sus propios artilugios es algo que, pues la verdad a ella no le gusta. Pero pues si es orden del general, si es orden del líder, tenía que acatarlo. Número 6. Bueno, ¿qué pasó ahí? Necesitamos un poco de inferencia en el inglés para poder comprenderlo. Y resulta que el hechizo que fue lanzado fue Caminata sobre el agua. Cuando esta se aplica sobre peces, como dice el Goblin Slayer, estos se ahogan en razón a que cuando tratan de volver a ingresar al agua, el hechizo hace que no puedan hundirse, que no puedan bajar. Entonces sus branquias se empiezan a atascar de aire y empiezan a ahogarse. Lo mismo pasó con esta serpiente. Al tratar de volver a la al fondo marino, su cabeza se estrelló contra el hechizo, contra un agua tan densa que no le permitía volver a hundirse. Es más, su cuerpo salió del agua y se reveló por completo en la superficie. Luchaba constantemente para volver a sumergirse en el agua. Y ahí fue cuando él le dijo: en el momento que trate o que dé una apertura, le debes disparar en el ojo. Esa flecha atravesó su ojo y llegó hasta su cerebro, matándola de forma instantánea. Número 7. Aunque ese día la recepcionista, por recibir ese pobre informe del Goblin Slayer mencionando que no habían goblins en la misión que habían cumplido, el gremio no le emitió ningún tipo de recompensa. Trató de decirle: bueno, entonces ¿a qué clase de monstruo ustedes mataron? Y él, con sus pobres habilidades de comunicación, no fue capaz de describir a la anguila, a la serpiente del mar. Entonces, más adelante, ella sí se daría cuenta de la realidad, justo en el día en el que el cazador de duendes fue llamado por la doncella de la espada para hablar acerca de esta misión de escolta. Esa mañana, antes de que la atendiera esa importante reunión, la recepcionista se acercó y le dijo: oye, perdóname por mandarte a esa misión tan peligrosa, pensé que eran duendes, no que te ibas a enfrentar a una criatura mitológica que era responsable de la muerte de cientos de barcos. Lo lamento mucho, ¿me perdonas? Y ahí es cuando el Goblin le dice: no, tranquila, igual ni siquiera nos esforzamos mucho, suerte. Número 8. Esta escena contuvo más significado para el cazador de duendes de lo que se pudo explicar o animar. Resulta que cuando él era niño quería salir de aventura, quería ser un héroe, quería rescatar a las princesas, como lo había dicho anteriormente. Él quería una aventura, de esas en donde se obtiene un gran botín, de esas en donde matan a un monstruo grande, de esas en donde todos sus amigos sobreviven, se ríen sobre el botín, sobre la recompensa delante y la reparten de forma equitativa. Él anhelaba eso cuando era niño y finalmente, sin que lo buscara, como adulto, lo obtuvo. Delante de él se encontraba una pila de tesoros. A sus alrededores se encontraban sus amigos repartiéndoselos con una gran sonrisa, preguntándole: ¿y ahora tú qué deseas? Eso tuvo mucho significado para él. Se sentía como si realmente su niño del pasado le estuviera agradeciendo por haber cumplido uno de esos pequeños anhelos que tenía antes de verse obligado a madurar. Dos cosas de la escena cuando el Goblin Slayer le entrega la caracola a su amiga la granjera.
La primera es que ella se emocionó bastante al momento de recibirla, a tal punto que empezó a pensar en cientos de cosas, pero decía que esto tenía mayor prioridad. Primero le había preguntado si algún día le gustaría invitar a sus amigos a venir a comer a la granja. Seguramente ella le gustaría volver a hablar con ellos y de partir un momento juntos. Él le dijo que le preocupaba que molestara a la gente y ella le dijo: a mí no me importaría, si te soy sincero. Bueno, al caso. Cuando le entregó este regalo, ella quería seguir continuando la conversación, pero decía que esta situación tenía mucha más prioridad. Bajó de una caja que se encontraba en lo alto de un estante y abrió una tapita. Dentro de esa caja se encontraba un montón de, por así decirlo, basura, artículos sin ningún tipo de valor, pero quizás albergaban muchos sentimientos de por medio. Introdujo la caracola cuidadosamente dentro de esta caja y la volvió a tapar. Decía que de esta manera, junto a todos sus demás tesoros, ella no la iba a perder. Y la segunda curiosidad anhelada dentro de esta historia es que el Goblin Slayer le dijo: oye, mira, mañana no tengo trabajo, entonces si quieres, si lo deseas, les puedo ayudar un poco en la granja. Veo que al tío se encuentra bastante agotado, dolorido del cuerpo y cansado, entonces no me molestaría ayudar arriando los cerdos, alimentando, sacando un poco de grano, lo que necesites. Y la granjera se emocionó por esa colaboración tan extraña. El papá, el tío de la granjera, porque sus padres habían muerto, el tío realmente no le confiaba o no le agradaba mucho al cazador de duendes, principalmente porque nunca había visto su rostro. Él decía: si tan solo conociera la manera o el rostro de él cómo se ve, podría confiar más en él. Pero esa mañana, antes de que él empezara a apoyarlos en todas las labores diarias del campo, llegó un encargado del gremio de aventureros y le dijo que una persona muy importante estaba requiriendo sus servicios dentro de la sucursal. Entonces él, con un poco de lástima, tuvo que acercarse y decirle a su amiga que tenía una misión y no podían asistir. Pero mira lo curioso, resulta que cuando él fue a darle esa noticia, ella estaba desnuda. Entonces, ahí el Goblin se quedó quieto por un ratico. Se corrió el casco para decirle que no estaba viéndola y empezó a comentar la circunstancia. En el fondo la granjera se sentía un poco avergonzada, pero realmente no le molestaría mostrarle su cuerpo desnudo a él. Es solo que tendría que pedirle permiso de antemano. Y así es cuando llegamos a la escena de cómo él llega a la habitación del gremio de aventureros, en donde lo estaba esperando la doncella de la espada para solicitarle la misión de protección. Número 10. La guardaespaldas de la doncella de la espada era una persona muy hábil en su trabajo. Cuando el Goblin Slayer entró en la habitación donde empezaría la reunión, ella, a medida que iba comentándole acerca de la situación, le dijo: ¿podrías pasarme un mapa? Extendió su mano y esta misma acólita apareció de entre las sombras entregándole el papel. El Goblin Slayer dijo: santo cielo, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Siempre me he asegurado de que mis instintos estén muy agudizados para asegurarme cuando un Goblin está al acecho, pero a esa persona de allá en la esquina no pude percibirla en lo más mínimo. Seguramente su profesión anterior a hacer de acólito debió haber sido asesino o algo similar. Número 11. A medida que iba esta conversación, el Goblin Slayer le dijo: bueno, existen unos cuantos goblins raros. Por ejemplo, los que no tienen nidos y van cazando. A los aventureros de paso se llaman goblins de granja o noblins o goblins nómadas. Pero hay otros que viven en el mar y se llaman goblins marinos. Esto lo dijo en referencia al anterior caso que tuvo que cumplir. Dice que se parecían a pesas, pero que no actuaban como goblins. Al comentarle esa noticia, los ojos de la sacerdotisa, a pesar de que estaban vendados, se pudo dar o se pudo interpretar por la expresión que tenía en su rostro que estaban muy abiertos. La boca estaba casi colgando de lo abierta que estaba en su mandíbula por la sorprendente noticia que había escuchado. Ella sabía que los goblins eran criaturas repugnantes, pero se preguntaba cómo miércoles se iban a ver los goblins de tamaño familiar, de tamaño acuático. Dijo: la verdad, aunque me da curiosidad, me gustaría nunca toparme con ninguno de ellos, si te soy sincero. Y otra cosa, el Goblin Slayer dijo: para cumplir esta misión voy a llamar a mis amigos. La palabra amigos la sorprendió bastante porque esta persona se veía como una actitud bastante solitaria y frívola. De hecho, en muchas oportunidades pensó que nunca tendría amigos. Pero decir que él sí los tenía la sorprendió aún más que la existencia de los goblins acuáticos. Número 12.
Aunque sea complicado decirlo, la sacerdotisa también siente unos cuantos celos por la relación que tiene la granjera con el Goblin Slayer. Ella al principio no quiere reconocer los sentimientos románticos que tiene por el cazador de duendes, porque aún no entiende muy bien qué podría ser el amor, pero sí le causaba cierto sentimiento de extrañeza o ligereza en su pecho. Aunque sí había un sentimiento que reconocía muy bien y era la admiración. Admiración por esa vieja bruja que se veía tan sexual y erótica delante de todos los hombres. Ella decía: ojalá algún día yo pueda ser tan bella y sexy como lo es esta, o como lo es la arzobispo. Me gustaría que los hombres cayeran rendidos ante mí con mi mera presencia. Sería algo lindo a lo que llegó a aspirar. Número 13. La doncella de la espada, a pesar de ser muy sexy y hermosa, hay que admitirlo, viste como una ramera. Su ropaje es muy poco y se ajusta bastante al cuerpo, elevando su erotismo. Y uno se queda pensando: oye, para un clérigo, para alguien de la iglesia, ¿no crees que sería un poco indecente? Y resulta que no. Dentro del mundo del Goblin Slayer, resulta que algunas iglesias idolatran a las rameras, las santifican y las deidifican. Entonces, de que algunas de las personas más importantes del clérigo se vistan de esta manera, de hecho representa su cargo dentro de la iglesia. Número 14, y como último detalle, porque ya me cansé, es relacionado con el momento en el que los goblins llegaron. Vimos que la sacerdotisa empezó a caminar bulliciosamente con su bastón para despertarlos a todos, pero resulta que había alguien que no se despertó muy bien, y era la elfa. A pesar de que el enano y el hombre lagarto percibieron el mensaje, la señal de ponerse en guardia, ella seguía completamente dormida. Por lo tanto, el enano la pateó con fuerza, haciendo que ella se quejara y se despertara por las malas. Y lo otro que quería comentar está relacionado con la doncella. Ella era una de las personas, es más bien, pongámoslo en presente, una de las personas más poderosas de este mundo. Muy bien podría participar en esta batalla contra los duendes y matarlos a todos sola y sin ningún problema. Pero antes de que se pusiera en guardia, antes de prepararse para luchar, sus fuerzas, sus piernas perdieron sus fuerzas. No era capaz de levantarse muy bien ni acomodar su espada. El Goblin Slayer se dio cuenta de eso, la tomó de fuerza del brazo y la introdujo en el carro. Y ella, a pesar de que quería quedarse a pelear, no podía. Por eso, una vez se cerró la puerta, se arrodilló y dio un pequeño rezo hacia el cielo. Por favor, permite que él los masacre a todos. Y bueno, mis amigos, eso sería mayormente todo lo que tengo que decirte del capítulo. Me quedaron bastantes cosas, pero 21 minutos de video, ya se me cansó la lengua, entonces voy a dejarlo hasta aquí. Si te gustó el video, dale like, me gusta, comparte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Miguel y te deseo una feliz noche. Adiós.